Shalom familia, gracias y bienvenidos todos a una vez más a una cápsula del grupo de los del Camino. Mi nombre es Pastor José Vargas de la congregación de Yeshua Netami y estudiante del grupo de los del Camino. En esta pequeña cápsula que vamos a traer en el día de hoy, esta información es donde buscamos comprender mandamientos de Hashem en su contexto original y su relevancia para nuestras vidas hoy. En este video, mis amados, exploraremos los mandamientos 156, 157 contenidos del libro de Vayikra, capítulo 11 y los versos del 9 al 11. Estos mandamientos vemos que nos instruye sobre cuáles criaturas del agua son permitidas como alimento y cuáles son consideradas impuras, pero más allá de una simple dieta, descubriremos eh, que estas instrucciones revelan principios espirituales profundos sobre el discernimiento, obediencia y la santidad del pueblo de Israel. En el mandamiento 155 es un mandamiento performativo y es el número 69 en el libro del Tallar Misbot, que está en Vayikra, capítulo 11, verso 9, donde se nos dice, esto podrás comer de todo lo que hay en las aguas. Entonces, en la esencia de este mandamiento, nos dice que si uno desea comer pescado, es un mandamiento examinarlo primero para determinar si tiene los signos kosher como lo prescribe la Torá. En las leyes, eh, un pez nos dice, las leyes nos dice que deben poseer aletas y escamas para calificar como kosher. Sin embargo, cualquier pez que tenga escama ciertamente tiene aleta y por lo tanto es kosher. Se permite cualquier especie de pez que sepa que tiene escama, incluso si no se forman en el pescado cuando joven. Y esto es una referencia tomada del Shulin 65 y de Yorea 83. Cuando nosotros vamos al contexto cultural y ambiental, en el marco geográfico de Israel, Israel tenía el acceso al mar Mediterráneo, al río Jordán y al mar de Galilea, lo que hacía de la pesca una fuente significativa de sustento. Sin embargo, no todos los peces eran considerados aptos para el consumo ritual. Eh, Se tenía que distinguir lo puro de lo impuro. En el concepto de Taor, que es puro e impuro, que es tamé, no siempre se relaciona con higiene, sino con separación ritual, simbólica y moral. La dualidad, aletas, escamas, señalaban una creación ordenada, diferenciada por Hashem. La falta de estas señales se asociaban con el caos, lo incierto y lo que no estaba bajo control. Entonces, cuando hacemos comparación con otras culturas del antiguo Medio Oriente, por ejemplo, en Egipto, Mesopotamia, muchos peces eran considerados impuros por la Torá, eran consumidos o incluso venerados como el pez gato o el delfín. Y para traer un ejemplo del delfín, los griegos adoraban al delfín asociándolo a Dios, con los dioses Apolo y Poseidón. Lo veían como un símbolo de protección, libertad y guía espiritual y creían que tenía un vínculo divino con el mar y la música. Entonces, en contraste, Israel recibió mandamientos que diferenciaban radicalmente su dieta, simbolizando la santidad y la distinción
nacional. Entonces, este mandamiento de distinguir los peces limpios de los impuros no es simplemente una regulación dietética, sino un símbolo de sabiduría, obediencia y santidad. Es un ejemplo de cómo Hashem educa al pueblo a través de lo cotidiano, revelando principios de orden, separación, pureza espiritual. En el mundo con muchas ofertas, aprender a distinguir lo que edifica de lo que contamina sigue siendo un acto de fidelidad. Ahora, cuando vamos al mandamiento número 57, que está en el verso 11 del libro de Vallicrá, capítulo 11, que este mandamiento es un mandamiento prohibitivo y es el número 87 en el libro del Tariyam Mivó, que dice: de su carne no comerá. La esencia de este mandamiento nos dice que está prohibido comer cualquiera de las especies de pescado no kosher. Sin embargo, las leyes, las escamas a las que se refiere la Torá, deben poder quitarse fácilmente a mano o con una herramienta. Y estas referencias son igual parecidas a las del mandamiento anterior. Entonces, este mandamiento, mis amados, negativo, prohíbe el consumo de peces impuros, es decir, aquellos que no tienen aletas y escamas. También se nos prohíbe tocarlos o acercarnos a sus cadáveres si han muerto de forma no ritual, ya que se consideran shekets, algo abominable o repulsivo, como dice el verso 11 del capítulo 11 de Vayikra. ¿Cuáles son estos peces prohibidos? Está el marisco, camarones, langosta, cangrejo, molusco, pulpo, calamares, peces como el bagre, que no tiene escama. Entonces, la prohibición enseña a separar lo sagrado de lo común y vivir una vida de kedushá, santidad, incluso en los aspectos cotidianos como la comida. Entonces, cuando vamos al contexto cultural e histórico del antiguo Medio Oriente sobre los peces permitidos y prohibidos, el papel del agua en el antiguo Medio Oriente, las aguas, ya sean ríos, lagos o mares, eran vistas con ambigüedad. Por un lado, eran fuentes de vida, riesgo, pesca y transporte, pero por otro lado, representaba el caos y lo desconocido. ¿Por qué? Porque el mar simbolizaba el teón, el abismo primigenio. Entonces, cuando estudiamos el pensamiento hebreo, este caos está controlado por Hashem, como nos lo dice en Génesis capítulo 1, en el verso 2, que nos dice: y la tierra desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Rúa de Elohim, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de la agua. Pero sigue siendo símbolo de lo impuro, lo inestable y lo impredecible. A diferencia de otras culturas vecinas, Egipto y Mesopotamia comían todo pece sin restricciones. En el Nilo, por ejemplo, se pescaban y consumían peces sin escama, como el bagre, que era un pez muy abundante. En Ugarit, Babilonia y Canaán, los peces también eran parte de los rituales y banquetes religiosos, muchas veces dedicados a dioses como Dagón, el dios pez. Pero cuando Israel hace un contraste, no solo regulaba la alimentación, sino que usaba esa regulación como un acto de separación del mundo pagano, que era kedushá, santidad, y es igual a separación. El significado simbólico de Israel, los peces permitidos reflejan orden y diseño en la creación. Aletas y escamas representan adaptación controlada
al medio, protección visible, separación entre el interior y el exterior, o entre paréntesis, pureza interna manifestada externamente. Y esto contrasta, mis amados, con los animales marinos que se arrastran o carecen de cobertura externa, visto como parte del caos natural, no del orden divino. Implicaciones sociales y teológicas, la distinción entre peces y permitidos y prohibidos ayudaban a marcar una identidad nacional donde Israel no era como las otras naciones, su dieta y su culto eran únicos. Por eso Hashem vemos que luego le dice que ustedes no se asimilarán o no se parecerán a las demás naciones. También tenían que evitar contaminación espiritual, que comer lo abominable era igual que alinearse con lo profano. Por eso vemos que Hashem más luego en Ezequiel capítulo 43, Hashem le dice a Ezequiel que el pueblo tenía que distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro e impuro. Fomentar disciplina, elegir lo permitido es un acto de obediencia diaria, incluso en lo que se come. Como para traer un ejemplo histórico concreto, en los asentamientos israelitas antiguos, como en Tel Dan o Beit Shean, se han hallado pocos restos óseos de peces no permitidos, lo que muestra que estas leyes no eran simbólicas, sino realmente observadas en la vida cotidiana. Ahora, para traer un resumen sobre estos mandamientos, los mandamientos tanto 156 y 157, mis amados, nos enseñan a distinguir entre lo puro y lo impuro, incluso en lo oculto, como en las profundidades del mar. Hashem nos llama a ser un pueblo separado, capaz de discernir y obedecer aún en lo más cotidiano como lo que comemos. Cada reelección refleja nuestra identidad como Kadoshim, apartados para Él. Por eso, mis amados, que estas instrucciones nos recuerden que vivir conforme a la Torá es un acto diario de fidelidad y santidad. Así que recuerden, mis amados, suscribirse a Tesoros del Templo, a teshuva.tv, descargar la aplicación del Segundo Templo. Muchas gracias a mi maestro y Moré Rico Cortés y al Moré Juan Carlos Suárez por la información que me proveyó. Y recuerden de ir a Facebook y unirse al grupo de los del camino. Así que, shalom, bendiciones, será hasta la próxima.